El propósito o la idea de compartir este tema es para que la iglesia del Señor pueda entender cuál es el rol en esta tierra. Un 85% de los cristianos no actúan conforme al diseño de Dios. Esto es triste, porque una familia o un cristiano que no actúa conforme al diseño de Dios tendrá más problemas en esta tierra. Un cristiano que no actúa conforme a lo que el Señor ha estipulado es un cristiano que está condenado a compararse con el mundo. Y hoy la invitación es que nosotros como iglesia y como pueblo del Señor entendamos cuál es nuestro rol sobre esta tierra. El rol está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 28, por favor le invito a buscar. Es un versículo totalmente conocido, el versículo 19 y el versículo 20. Ahí vemos la autoridad de Jesús hablando a sus discípulos. Este versículo va a ser el abrebocas, por llamarlo así, de nuestra reflexión. El título de nuestra reflexión es el diseño de Dios para nuestra familia. Hoy la reflexión va enfocada a todos los que estamos aquí. No hay ninguno de los que está aquí que no pertenezca a una familia. Todos pertenecemos a una familia. El Evangelio de Mateo capítulo 28, el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un versículo tan conocido y tan repetido en nuestras congregaciones que llega un punto en que muchas personas cuando van a leerlo no le prestan la debida atención, porque se ha pronunciado tanto que llega un punto en que ya, hablaba con alguien ayer, se vuelve paisaje, o sea, se vuelve común, pero realmente no lo aplicamos. Y aquí este es el versículo que la familia debe considerar: hacer discípulos. Y cuando hablo de la familia me refiero a todos, sin excepción, los que estamos aquí, desde el menor hasta el mayor, porque usted hace parte de una familia. Usted fue creado y Dios lo incluyó dentro de una familia. Pero hoy es fácil que nosotros en nuestra familia no estemos desarrollando el discipulado. De 10 familias, 9 no aplican discipulado en su casa. De 10 familias cristianas, 9 no ejecutan el plan que el Señor está diciendo: que vayamos a ser discípulos, y la primera escuela misionera es nuestra familia. Hermanos, no podemos conformarnos a este siglo. No podemos vivir nuestros días como los vivíamos antes de conocer a Cristo. Hoy la iglesia no ha querido entrar en esta obediencia. La familia es algo fundamental y se dice que es el núcleo de la sociedad. Bueno, también es el núcleo de la iglesia. Entendiendo que la cabeza es Cristo, el núcleo de la iglesia es la familia. De hecho, la iglesia está conformado por familias. Aquí estamos representados cada uno a través de familias. Pero ¿cómo es la vida íntima de esa familia? ¿Cómo estamos desarrollando el ministerio de hacer discípulos? Primeramente en la familia. Familia como núcleo de la iglesia deben ser familias que cumplen lo que Dios ha estipulado. La familia
la manera como Dios le gustó y le plació que pudiéramos nosotros reproducirnos y llenar la comunidad. Los barrios están llenos de familias. Los municipios están llenos de familias. Los departamentos están llenos de familias. Los países y el mundo entero está lleno de familias. Pero para nosotros poder entender cuál es el rol de la familia según el diseño de Dios, hay que establecer o aclarar algunos fundamentos. Dios creó a las familias para que ellas sean el centro del discipulado. No podemos pretender discipular a otros cuando yo no soy un discípulo. Hablábamos una vez aquí en una clase que dimos de evangelismo por algunos meses, y hablábamos sobre que lo más difícil de hacer discípulos es que nosotros primero seamos discípulos. No puedo pretender no ser discípulo, no ser un seguidor fiel de Cristo y pretender que otro sí lo sea a través de mi consejo o a través de mis enseñanzas. Pero Dios creó a la familia para que sean el centro del discipulado, en cabeza de un padre comprometido, de una madre aferrada a su marido. El propósito bíblico es ser padres que impacten el corazón de sus hijos a través del evangelio. Partiendo de allí, hoy las iglesias están llenas de personas, de padres que profesaron ser cristianos, de padres que dijeron creo en Cristo, pero que no han hecho el trabajo con sus hijos. Padres que sirven dentro de las congregaciones, pero que sus hijos están apartados del evangelio sencillamente porque no se ha desarrollado un plan de discipulado interno en los hogares. Hoy en día, el diseño del mundo entero es que tú trabajes, el hombre y la mujer, si es preciso, y que solventen las necesidades básicas de casa. Pago arriendo, la comida, vestido, y con eso soy responsable ante lo que el mundo ha estipulado, a lo que normalmente todo el mundo hace. Todo el mundo trabaja para eso, para las cosas necesarias. Pero nosotros como cristianos, yo quiero que usted entienda esto, mi amado, tenemos una responsabilidad mayor, no una responsabilidad más, no, una responsabilidad mayor, o sea, por encima de estas cosas. Y es el de evangelizar a nuestra familia. Y más aún, cuando nos hemos equivocado y no tomamos el consejo de adolescente para llegar a la etapa de casarme y no cometer errores. Pero ya hemos cometido muchos errores, tenemos una familia y que estamos fundamentándonos en Cristo Jesús, pero yo vengo a la escuela bíblica, pero a mis hijos no los envío a la iglesia. Pero a mis hijos tampoco les comparto el evangelio. Aquí se rompe el diseño de Dios. Y algo que usted tiene que entender es que el primero que fue a romper el diseño de Dios fue Satanás. Y cuando usted decide llevar su vida conforme a los rudimentos del mundo, está decidiendo en su corazón ir en contra de Dios. Dios ha diseñado a la familia como algo fundamental, esencial para la evangelización mundial. Pablo dice de Timoteo que tanto la abuela como la mamá le enseñaron a él. Y ahora él estaba desarrollando el ministerio. Y la Biblia se cerró. No sabemos qué pasó con Timoteo más adelante, con su familia. Pero estoy seguro que también les enseñó el discipulado. Este es el propósito generacional de la familia. Tú puedes tener el mejor trabajo y puedes ser responsable a la hora de tus obligaciones en casa. Puedes sentirte muy bien
de la manera como estás desarrollando tu compromiso en tu casa en cuanto a las labores cotidianas. Pero si tú no te sientas en tu casa a compartir el evangelio con tu esposa y tus hijos, en el caso de los hombres, no estás viviendo conforme al diseño de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 1, por favor. Teniendo en cuenta el pasaje de Mateo, vamos a leer las siguientes citas bíblicas. Vamos a ver en el capítulo 1 de Génesis cómo se ve plasmado el propósito de Dios. En el capítulo 1, el versículo 28, hablando Dios de la creación del hombre y de la mujer, vamos a encontrar algunos datos interesantes. En el capítulo 8 vamos a leer el versículo 28, el capítulo 1 vamos a leer el versículo 28. A ver, ¿qué hizo Dios cuando creó al hombre y a la mujer? Dice, y los bendijo Dios. Lo primero que hubo fue una bendición de parte de Dios, pero les dijo algo. O sea, no solamente les dio bendición, sino que les dijo algo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí me llama la atención esta primera intención del Señor, el cual es plasmada en Adán y Eva. Y era que ellos debían multiplicarse y fructificarse. Estas dos palabras, muchos no la han entendido. Pero fue el diseño de Dios que una pareja se una y tengan hijos. Hoy vemos parejas dentro de la iglesia que se niegan a tener hijos. El propósito de Dios era que el hombre y la mujer tuvieran hijos. Porque si ese no hubiese sido el propósito de Dios, el Señor hubiese creado padres e hijos. Vamos a ver cuántas veces la palabra enseña sobre esto. Aquí vemos la primera creación de Dios, crea al hombre y a la mujer y les dijo, multiplíquense. Y ustedes saben ya cómo es esa multiplicación, los que ya tienen hijos. Y después de esto le dice, y fructificaos, o sea, hay que dar fruto. No es únicamente el fruto de la tierra, sino que esos hijos que vas a tener tienen que mostrar el fruto de tu enseñanza. Aquí está plasmada la responsabilidad de como padres cristianos tenemos para con nuestros hijos. Primero, me uno. Sería totalmente mezquino unirme en matrimonio con otra persona y que uno de los dos diga, bueno, nos vamos a casar, pero yo hijo no quiero. Y que no quieras tú tener hijos es algo de complejidad, porque es algo de tu deseo. Pero ya ahora, cuando creo en Cristo Jesús, oiga bien, dice que ahora Él es mi Señor. Y que yo ahora debo regirme conforme a los deseos del Padre. Mis deseos quedan a un lado. Y esto es lo que a muchos en las iglesias les ha costado entender. Muchos quieren seguir el evangelio, pero con sus deseos no. Yo quiero esto, yo deseo esto. Y eso choca contra el propósito que Dios ha puesto. Y lo segundo es que cuando te casas, entonces ya el deseo es mutuo. Tu deseo es de ella y el deseo de ella es deseo de él. Por eso debe haber unanimidad en la decisión. Pero cuán importante es que ambos sean temerosos de Dios para que ambos sean concientizados de que deben multiplicarse. Hoy vemos a muchos cristianos que incluso están en división, en contienda entre ellos. Estoy hablando de parejas consolidadas en el evangelio, porque esto es imposible que lo pueda captar o entender y obedecer personas o parejas que se consideren cristianas y no lo son. Pero hoy vemos a parejas cristianas, líderes en las iglesias,
que están en división constante en el hogar porque no quiere uno de ellos tener hijos. Hermano, el propósito de Dios es que tengamos hijos. Y ahora vamos a entender para qué. O sea, no es que nosotros decimos, bueno, yo quiero tener un hijo porque yo he soñado con tener un hijo que sea piloto. Entonces yo vengo y tengo un hijo y lo voy moldeando conforme a mi idea. ¿Sí? Pero resulta que la palabra nos va a enseñar hoy cuál es el propósito de los hijos. Primero debemos multiplicarnos y fructificaos, dice la palabra. O sea, que haya fruto, que realmente podamos nosotros, y estoy más que seguro que Adán y Eva, a pesar de que fallaron a Dios, ellos estaban aconsejando, discipulando de buena manera a sus hijos, tanto así que en Abel se pudo ver el fruto. Porque era imposible que Abel tuviera la conducta que tuvo a la hora de presentar la ofrenda ante Dios si no hubiese tenido padres que le enseñaran el temor a Dios. Y aquí vemos la naturaleza caída de Adán y Eva. Es que no fue que Dios enseguida ya no tuvo más nada que ver con ellos. No. Ellos siguieron enseñando el temor de Dios a sus hijos y vemos la respuesta de Abel, que fue una respuesta positiva. Pero ¿qué pasa? A ver, Dios dijo multiplíquense y fructifíquense y ellos empezaron a multiplicarse, pero también se empezó a fructificar el pecado. Vayamos a Génesis capítulo 6, por favor. En el versículo 1 dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres ¿a qué? ¿A qué, hermanos? A multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Sí? Aquí empezaron a multiplicarse, ya estaron en obediencia, pero el versículo 5 dice, y vio Jehová, ¿qué vio Jehová? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. O sea, aquí vemos una generación que empezó a obedecer a Dios por un lado y a desobedecer a Dios por el otro. Recordemos que el mandato que el Señor da de multiplicarse y fructificarse fue antes de que el hombre pecara. Entonces, por ende, el hombre debía multiplicarse, o sea, tener hijos y darle frutos de lo que aún ellos tenían, que era una buena conciencia. Pero resulta que ellos caen, pecan, y también era inevitable mostrar frutos del pecado a sus hijos, cosa que más adelante vemos la maldad en el mundo entero que fue mucha. Y el Señor dice, todo lo que el hombre pensaba era hacer el mal. Pero entonces sabemos lo que continúa diciendo el capítulo 6. Entonces Dios decidió destruir a los humanos. No le gusta el pecado al Señor, no es compatible con el pecado. Y sabemos que en el capítulo 7 de Génesis llegó el diluvio, ¿cierto? Pero llega el capítulo 9, vamos al capítulo 9. Vamos a ver, el diseño de Dios a veces cambia. Ya no había humanos, solamente 8. ¿Sí? Vamos a ponernos allí. Capítulo 9. Leamos el versículo 1. A ver qué cambia. ¿Qué dice el versículo 1, hermanos? Exactamente lo mismo que le dijo a Adán. En el capítulo 9 vemos que también, ¿qué hizo Dios? ¿Bendijo a quién? A Noé y a sus hijos. También fue lo mismo que pasó en el capítulo 1 que leímos ahorita. Dios bendijo al hombre y a la mujer y les dijo exactamente lo mismo. Le dio fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Hermanos, es el mismo diseño.
Ya Dios decidió, por la maldad que había en el mundo entero, eliminó a esa primera generación, pero a los que quedaron y a los que continuaron con el legado, les dio el mismo mensaje. El mismo. Es el mismo. Él no ha cambiado ese diseño. Es el diseño original. El hombre, usted hombre y usted mujer, tiene la responsabilidad delante de Dios de tener hijos y de mostrar frutos de arrepentimiento a través de sus hijos. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. No podemos ni debemos evitarla. No debemos apartarnos de esto, pero hoy el entretenimiento, pero hoy la manera como llevamos nuestra vida en el trabajo, nos desconectamos del trabajo en casa. Nos desconectamos de esa cercanía con nuestros hijos, con nuestra esposa, de hablar. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como esposos? Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres? Y los hijos, ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos? Pero hoy la iglesia a nivel mundial vive separada. Porque en los hogares de los cristianos, en la mayoría no se practica el diseño de Dios. ¿Cuáles son los frutos que se ven en nuestro hogar? Hermanos, venimos a la casa de Dios y aprendemos. Estamos en la escuela bíblica y aprendemos. ¿Con quién compartimos eso? ¿Con nuestra esposa? ¿Con nuestros hijos? Tú, hombre que estás aquí, eres el pastor de tu casa, de esa iglesia en tu casa. No es solamente recibir la palabra aquí, no, es el momento de despertar y también transmitirla a nuestros hijos. Es el momento de hacer el trabajo que nos corresponde hacer. Hermanos, somos medianamente responsables ante Dios si proveemos para nuestra casa alimento, vestido y techo. Somos medianamente responsables. Si solamente hacemos eso, que eso es lo mismo que hace el mundo. Hermano, no se ha fijado usted que estamos haciendo lo mismo que hace el mundo con nuestros hijos. Lo mismo. Al colegio los mandan los del mundo, los cristianos también. Le compramos ropa en diciembre, los del mundo también. Cuando están enfermos los llevamos al médico, los del mundo también. Le damos a la medida de la provisión 3 comidas al día, los del mundo también. De vez en cuando vamos por allá a playa, los del mundo también. ¿Y qué más hacemos con ellos? Les enseñamos la palabra del Señor. Estamos fructificando como el mensaje que el Señor dio. Estamos fructificando. Hay algunos que se dedican únicamente a la multiplicación, se multiplican. Tienen 6, 7, 8 hijos sueltos por allí. Sueltos por allí. El mensaje 9 capítulos después fue el mismo. Multiplíquense y fructifíquense. Fructifíquense. No puede el pastor ir a la casa de cada uno de ustedes a coger a sus hijos y a enseñarle. No, es usted el responsable. Hombre y mujer que están aquí. En el caso ya que sus hijos no están en su casa, bueno, el trabajo es el mismo, solamente que cambia un poco la metodología. Había un pastor que dio una de las charlas y dijo: yo estoy hablándole acerca de cómo debemos criar a nuestros hijos, pero yo tengo 3 hijos que apenas que se casaron se fueron al mundo. Y este pastor norteamericano lloraba acerca de lo difícil que ha sido. Y que ahí entiende cuando el Señor dice: yo no vengo a traer paz en la familia, vengo a traer espada. Porque sus hijos mientras estaban en casa, estaban en el Evangelio. Pero una vez se fueron de casa, entonces ya ellos vieron la libertad del mundo y fueron atrapados por todas estas cosas.
Entonces, él dijo, si esto hubiese sucedido estando en casa, que ellos no siguieran a Cristo mientras estuvieran en casa, yo no fuera pastor hoy. Pero ellos lo hicieron fuera. Y ahí empecé a predicarles y a evangelizarles. Uno de ellos, el menor, que hoy tiene 37 años, me estaba diciendo él, ya es un pastor ya anciano. Demoró 12 años enojado con nosotros. Cuando le predicamos de Cristo, nos colgaba el teléfono. Cuando le visitábamos, ya no era esa afinidad. Mi hijo, cuando estaba en casa, decía él, compartíamos el evangelio y él nos abrazaba y nos decía te amo y estas cosas. Demoró 12 años sin decirnos a la mamá y a mí los amo. Dijo él, hace 6 meses nosotros hemos estado orando por nuestros 3 hijos, pero el menor ha sido más difícil, dijo él. En una llamada a mi esposa le dice, hijo, ¿sabes que te amamos? Y él nos dijo, yo también los amo. Nos pusimos a llorar después de 12 años porque nuestro hijo nos dijo eso. Ahora otra vez se está congregando en el pueblo a donde él vive. Es el trabajo incansable del padre aunque sus hijos no estén allí. Pero si ahora tú los tienes en casa, los tenemos en casa, debemos desarrollar el ministerio del discipulado en casa. Primeramente, todos los que estamos aquí, no hay ninguno que esté aquí que diga, no, esto no es para mí. Para todos los que estamos aquí, hermano. Para todos. ¿Por qué? Entendiendo mayormente que Cristo viene pronto y aquel que no ha nacido de nuevo no verá la vida. Y tú sabes que tu cónyuge, o sabes que tus hijos, o sabes que tu primo cualquiera no está en Cristo, debe haber en ti y en mí un fuego, un dolor por aquel que está perdido para poderlo llevar a Cristo Jesús. Es solamente entender y recordar eso de que Cristo viene. Si tú te relajas ante la actitud mundana de los que están en tu familia y no son cristianos, estás mostrando que no has creído realmente en Cristo Jesús. Debe dolerte que aquel que es de tu familia está perdido. Volviendo al tema de Génesis, vemos que en el capítulo 1 y el capítulo 9 dice el mismo versículo. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios antes, cuando creó al hombre, fue el mismo después de que los eliminó. Y le dijo a Noé lo mismo. ¿Pero para qué? Aquí vamos a entender. Vayamos ahí mismo en el capítulo 9, pero ahora el versículo 9. Entendiendo que en el versículo 1 del capítulo 9, Él le dio una orden. Le dio una orden. Y ahora en el versículo 9 del mismo capítulo, hace Dios algo por primera vez. Y es un pacto. Y este pacto es el siguiente. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Hermano, aquí donde se empieza a entender la fructificación. Dios no solamente está prometiendo guardarte a ti, sino a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, siempre y cuando tú y yo desarrollemos el trabajo de discipulado. Ese es nuestro trabajo. Y esperamos en Dios y oramos, yo oro por mi hijo, yo oro por mi nieto, que esté bien. Pero ¿qué trabajo has hecho por ellos? ¿Le has discipulado? ¿Le has hablado de Cristo? ¿O esperas, yo mejor voy a hablar con el hermano Giovanni, con el hermano Omar, con aquel hermano que vaya allá y le predique? No, ¿y dónde está el evangelio que tú has entendido? Tienes que mostrar a Cristo. Ese es tu trabajo, esa es la responsabilidad que tenemos. No es solamente tener hijos, darle ropa, comida, juguetes y ya. No, hermano, eso es básico. Hermano, no te creas el más responsable porque le das esto necesario a tus hijos. Eso es básico.
Aparte de eso, es la responsabilidad con nuestros hijos en el Evangelio, porque somos diligentes para comprarle los libros para que vayan al colegio, y atacamos a la pareja. Mira que falta el libro, este vale 100 y algo, necesitamos los zapatos del niño, de la niña para el colegio. ¿Eso está bien? Sí, está bien. A ver, ya le compraste una Biblia. Hermanos, es nuestra responsabilidad dirigirlos al Señor, no es otro de afuera. Es nuestra responsabilidad dirigirlos a Cristo, porque en Él es el camino, la verdad y la vida. Es Él, y si nosotros tenemos esa verdad absoluta, que no es relativa, es absoluta, la tenemos por creencia en nuestro corazón, ¿por qué nos estamos quedando dormidos a la hora de establecerlo en nuestros hijos? Que suframos todo rechazo que tengan nuestros hijos o nuestro cónyuge por el Señor, que lo suframos. Que ellos puedan entender a través de la manera como le transmites el Evangelio, que es serio, que esta tierra será destruida, que todos los deseos pasarán, toda esta tierra pasará, pero aquel que permanece en Cristo Jesús es salvo. Ese es el primer discipulado. Cuando el Señor está ahí hablando en el Evangelio de Mateo, que ya leímos, hagan discípulos, debe empezar en casa. Trabajemos para que tu esposa sea una discípula del Señor. ¿Qué estás haciendo para eso? Para que tus hijos sean discípulos. En el caso de las mujeres que están aquí, que sus esposos no son cristianos, ¿qué estás haciendo para discipular en casa? No es que tiene que ser el hombre es la cabeza, claro que sí, pero recordemos que Pablo, vuelvo otra vez a recordar, le dice, hace referencia a Timoteo de su abuela y de su mamá, y muchas mujeres más que llevaron el Evangelio. Sí, está bien con darles la comida a tiempo, llevarlos, irlos a buscar allá a donde sea, a la cita, al colegio, donde sea, a la guardería, desde pequeños. Porque el Señor no solamente quiere tener ese vínculo contigo, sino también con tus descendientes. Hermano, tenemos que hacer ese trabajo. ¿Cuántos muchachos de los que vi en Medellín, que eran más de 100 en esa estación del metro, son hijos de cristianos? Estoy seguro que varios. Y muchas veces preguntamos más adelante, ¿en qué fallé? Esto se preguntaba el pastor que estaba diciendo. Yo me preguntaba mucho en qué fallé. ¿En qué fallé? Y él me dijo, y otro pastor me enseñó y me dijo, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ella enseña que si tú instruyes a tu hijo en tu camino, cuando esté viejo no se apartará. Y él decía, pero ahora están apartados. Si tú cumpliste con tu rol, Dios se encarga de ellos. Pero si no cumpliste con tu rol, entonces tienes que rogar por misericordia y clemencia delante de Dios. Doblar tus rodillas como si fuera un forastero. Pero nosotros que tenemos nuestros hijos pequeños, todavía podemos hacerlo. Tú tienes la capacidad, es más, todos los que estamos aquí, todos tenemos la capacidad de hacer discipulado en casa. Todos. Usted no necesita que vaya un líder de la iglesia. Usted lleva, y algunos llevan 5, 4, 3, 2 años aquí, en el cual han recibido palabras, algunos están en escuela bíblica y tienen material para compartir con tus hijos. Pero como hoy no tenemos tiempo para ellos, hoy es más fácil incluso no ayudarle a hacer las tareas, sino que le entregamos el celular para que ellos hagan sus tareas. Mucho menos nos da más pereza buscar la Biblia, sentarnos y orar por ellos y compartirles el mensaje. Por eso el mundo está así, porque como padres hemos perdido el año.
Porque como padre hemos fallado en esta responsabilidad que está desde el principio. Es el diseño de Dios, hermano. No es idea mía. No es idea, pero lo que pasa es que él lo criaron así. No, hermano. Usted lea su Biblia. Es el mismo mensaje. Ahora bien, vayamos al capítulo 17 de Génesis. Aquí en el capítulo 9, versículo 9, vimos un pacto compartido con Noé. ¿Por qué compartido? Porque se lo transmitió también a sus generaciones. Ahora está en la escena Abraham en el capítulo 17, versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Hermano, hoy la idea del orden mundial de la agenda es minimizar la población. Pero de Dios, ese no es el propósito de Dios. Que hay mucha gente y hay más violencia y más. No. O sea, el Señor quiso que hubiese mucha gente, que se poblara el mundo. Dios se encarga de todo. La dinámica es morir y vivir, morir y vivir. Unos mueren y otros nacen. Eso es normal. No podemos entrar en caos por esa situación. Pero hoy la tasa de natalidad ha bajado mucho. Ya las mujeres no quieren tener hijos, porque piensan en su trabajo, piensan en una cosa, la otra, y ya no quieren tener hijos. Una mujer cristiana que no quiera tener hijos no ha nacido de nuevo. Porque una mujer cristiana que no preste su vientre para tener hijos está yendo en contra del diseño de Dios. Ya hemos visto en 3 citas que el deseo de Él es que usted se multiplique. Pero hoy han salido cosas que no estaban en el tiempo anterior. Anticonceptivos a montón. Y no te has terminado de quitar uno cuando te pones el otro. No, hijos no quiero, hijos no quiero. Pero cuando tú dices eso, es porque tú quieres vivir tu vida. O sea, tú quieres vivir tu vida en esta tierra. No piensas en el propósito que Dios ha puesto en ti. No sabes ni dimensionas qué sigue después. No, lo que pasa es que yo no quiero tener hijos porque lo voy a tener como fulanita que tiene ese pelado allí. Y no, yo no. No, es que tú eres tú y fulanito es fulanito. Si fuera así, Adán y Eva no hubiesen ya tenido más hijos. Tuvieron 2 primeros y el malo mata al bueno. Se quedan con el malo. No, que vamos a tener más hijos y nos puede aquí salir otro malo. Haciendo referencia de ellos mismos. Son diferentes. Todos los hijos son distintos. Son diferentes. Pero queremos evitar nuestra responsabilidad de criarlo, de gastarle tiempo. No, porque ahora el tiempo está en otras cosas. En negocios, en celulares, en viajes, en cualquier otra cosa. En mí. Yo no tengo tiempo para pelados. Hermano, esa es nuestra responsabilidad. Si se acuerdan que fue lo que... Hay 2 responsabilidades, dos plasmadas. ¿Por qué cree usted que el Señor, cuando el hombre peca y llegó y el Señor volvió a comunicarse con ellos y con la serpiente, a la serpiente le dijo algo, la maldijo? No sé de qué, no tengo la claridad. Los científicos hablan de la manera como se transportaba la serpiente, porque la vemos arrastrada y sabemos que se lanza. Hay algunas que se lanzan en los árboles, pero a ella le dijo, la maldijo y le dijo que iba a andar arrastrada de esa manera. Pero ¿qué le dijo a la mujer? Con dolor tendrás ¿qué? Hijos. Y al hombre le dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Esas 2 cosas no pueden cambiar nunca, excepto aquella mujer que Dios determinó. Él determinó en su misericordia, en su soberanía, que no va a tener hijos. Porque en la Biblia también la hay, la estéril. Y muchas veces Dios alcanzó a permitirte que fuera así para Él glorificarse más adelante. Pero de lo contrario, hermana,
No tienes motivos bíblicos para decidir no tener hijos. La situación económica. Hermanos, si estudiamos la historia de los profetas, del pueblo de Israel por medio de los profetas, vamos a ver a un pueblo con escasez. Los de Judá se iban al norte a averiguar trabajo de pastores de ovejas, que era un trabajo precario en ese momento, trabajo duro para comer. Habían algunos que abusaban de otros, los oprimían. Había gente tan mala en ese tiempo, hermano, que tenían un poquito de posición económica y venían y le prestaban algo a una persona o le daban de comer a una persona. ¿Y sabe qué hacían después? Les quitaban hasta la ropa, los dejaban desnudos. Tú me debes esto. Bueno, ven acá, te voy a quitar esto, y los dejaban sin nada. Hermano, hasta se gozaban en las plazas ver desnudo a alguien que no tuvo con qué pagar. Eso está escrito en la Biblia, hermano. Hermanos, a pesar de eso, el Señor es el que bendice la familia. La familia es un diseño de Dios, no de Satanás, no es de este mundo, no lo es. No es de este mundo, es algo que Dios consideró que fuera así. Y como Él, otra vez le voy a repetir, si hubiese sido de otra manera, mejor voy a considerar otra cosa. Dios quiso poblar a la gente, a esta tierra de esa manera, a través de la multiplicación. Entonces aquí vemos el pacto en el versículo 7 que Dios hace con Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. ¿Y el de quién más? Y el de tu descendencia después de ti. O sea, yo quiero ser tu Dios, pero también el de tus hijos y el de los hijos de tus hijos. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para que Dios sea el Señor de nuestros hijos? Ese es nuestro trabajo. Hermanos, ese es nuestro trabajo. Lo estamos olvidando, lo estamos descuidando. ¿Qué hacemos nosotros como padres y madres para que usted pueda asegurarse de que el Dios de Israel, el Dios que nosotros adoramos, el que venció la muerte y el pecado, el glorioso Salvador, es el mismo Dios de tus hijos? Hermanos, invierte tiempo en ellos. Los llevamos a patinaje, a nadar, a fútbol, a la escuela de música, a lo que sea, porque nos pintamos que nuestros hijos pueden ser artistas o todas estas cosas. Los traemos a las clases de los que hay aquí, les compartimos el mensaje, les compramos una Biblia, es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo. Hermanos, no lo estamos haciendo bien. Ahora vamos a ver en el capítulo 18. ¿De qué trata el pacto? Aquí va a haber detalles del pacto. Estamos viendo el diseño de Dios para la familia. El versículo 18 del capítulo 18 dice: y hubiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Es una pregunta, está hablando de cuando Abraham se está presentando delante de Jehová para interceder por Sodoma. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Está hablando sobre cuál, el Señor estaba, Abraham está creyendo que Dios cumple su promesa con los hijos de los hijos, aquellos que los padres le dedican tiempo para hablarle de Dios. Fue el propósito de Dios que no solamente nos quedáramos nosotros con este conocimiento, sino que lo compartamos con nuestros hijos.
en casa, hermano. Saca tiempo para ellos. Que mi hijo no quiere. Hermano, ¿qué haces cuando tu hijo no quiere ir al colegio? ¿Qué haces cuando tu hijo no quiere ir a la cita médica? Mientras ellos estén en tu casa, deben estar obedientes y sujetos. Algunos no, pastor, y tu hijo, los niños, no, él se quedó en casa, no quiso venir, quedó viendo televisión. Falta de autoridad y de fundamento. Y usted va a decir, pero ¿por qué? Usted porque, eso es bíblico, ¿no? Jesús enseñó y dijo, yo hago lo que mi Padre me envió. Así sencillo dijo Jesús. Jesús como hijo se sujetó al Padre. Y no era cualquier hijo. Se sujetó al Padre. Todo lo que hago aquí porque mi Padre me envió. Ese es el ejemplo perfecto. No podemos imaginarnos, ni siquiera imaginarnos, un Jesús rebeldizándose al Padre. Nunca. Esa es la copia perfecta. La referencia del Padre y el Hijo. El propósito de Dios cuando le preguntaron a Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículos 35 y 36 acerca de qué debemos hacer, cuál es la ley, qué debemos priorizar. Dice, debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Hermano, el prójimo que tienes más cercano es tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y si le amamos, lo primero que debemos hacer es compartir el Evangelio con ellos. Prioriza el culto familiar. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Vayamos a otra cita más en Deuteronomio, por favor. Capítulo 6. Vamos a leer todo el capítulo 6, perdón, hasta el versículo 9. Deuteronomio capítulo 6. Leemos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Le está hablando directamente a una generación. ¿Sí? Versículo 2. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando ¿cuántos estatutos? Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y tus nietos. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Hermano, este diseño no ha cambiado. Es el mismo. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. ¿Quiénes? Tú, tus hijos, tus nietos. Obviamente, si esta cadena se sigue cumpliendo, tu hijo lo va a aplicar con sus hijos y con sus nietos. Y así sucesivamente. Este es el propósito de Dios, hermano. Versículo 3. Oye pues, oh Israel. ¿Y qué dice aquí? Y cuida de ponerlos por obra. O sea, estate al pendiente. O sea, vigila eso. De que hagas lo que te estoy diciendo. ¿Para qué?
Hermano, lo primero que debemos hacer cuando nos está yendo mal es mirar cómo estamos con el Señor. Eso es lo primero. Y no culpar a otros. Es que a mí no se me dan las cosas. Es que yo sí soy salado. Soy de mal. Yo no sé qué. Empiezan a haber un poco de frases del mundo en la boca de los cristianos. Y lo primero que debemos hacer es mirar cómo estoy con el Señor. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, esta es una enseñanza que viene de generación en generación. No era por primera vez que se le iba a dar. Ya venía hablando el Señor anteriormente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué estás diciéndole aquí el Señor? Yo soy un solo Dios. O sea, no quiero que te vayas a adorar a otros dioses. ¿Qué nos dice hoy? Adórame a mí, sírveme a mí, no te entretengas con la vanidad de este mundo. No sirvas a tus ideales. Rígete bajo mi palabra, dice el Señor. Y que debemos amarle a Él, hermano, no medianamente como lo hacemos. Es con todo nuestro corazón y el alma y con todas nuestras fuerzas. Hermano, no sabía describirle gráficamente eso. Es imposible de hacerlo. Pero que podamos nosotros amar a Dios con todo, hermano. ¿Cómo reflejas que quieres amar, que amas a Dios con todo? Hermano, eso se debe notar. Que sigas al Señor incondicionalmente. A pesar de, póngale lo que usted le quiera colocar allí. A pesar de que no haya la comida. A pesar de que me quiten mi casa, a pesar que se muera mi mamá o mi papá o mis hijos, a pesar de que me echen del país, a pesar de que me pongan preso. En la Biblia podemos encontrar infinidades de personas, muchas personas que tuvieron problemas y dificultades y que no se apartaron del Señor. Ya me imagino a Daniel en el foso de los leones, perdiendo su fe. No, vio la mano de Dios porque siempre creyó en Él. Aquellos jóvenes que fueron echados en el horno, si lo recuerdan, el Señor metió su mano de poder. Dios es poderoso. Dios cuida a aquellos que son fieles al Señor. Vemos a Pablo perseguido, azotado. ¿Cuántas cosas no le pasaron a Pablo? ¿Cuántas veces estuvo preso? La mayoría de sus cartas fueron escritas desde la prisión. Caí preso, no, el Señor se olvidó de mí. Ya no voy más a la iglesia. No, porque hay un fundamento. Dios te va a ayudar siempre y cuando tú seas fiel al Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, estarán sobre tu corazón. ¿Por qué el Señor menciona mucho lo del corazón? Porque de ahí salen los pensamientos. Y dependiendo, si no estás en Cristo, todos sus pensamientos son continuamente al mal. Pero si el Señor está sobre tu corazón, tú estarás meditando de día y de noche en el Señor, hermano. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso, hermano? Que tú, en tu corazón se fabricará esa meditación continua en el Señor. De tu corazón sale ese deseo por el Señor. Ahora bien, versículo 7, no solamente van a estar en tu corazón, ¿qué vas a hacer? Y las vas a repetir. ¿A quiénes? Y hablarás de ellas estando ¿dónde? Ajá, ¿y dónde más? Hermano. O sea, hay que repetir esto, hermano. Aunque suene fastidioso. Aquí está la palabra hablando, hermano. El diseño de Dios continúa intacto. El Señor quiere que hoy las iglesias se multipliquen y se fructifiquen a través del Evangelio. Y somos nosotros los encargados de empezar con nuestros hijos, con nuestro hogar. Con nuestro hogar. Sí, hay que ir afuera, hay que ir a predicar afuera, claro que sí. Pero ¿y nuestra casa qué? ¿Y nuestra casa qué, hermano? Es nuestra responsabilidad. Esta palabra me confrontaba mucho. Yo decía, todavía me falta mucho. Todavía me falta mucho. Hermano, y la repetirás a tus hijos. Aunque no la quieran escuchar, repítesela. Repítesela. Es nuestro trabajo, hermano.
Si tú luchas y chocas contra esto, es cuestión tuya, hermano. Pero esto es lo que la palabra nos está enseñando. Y hoy se está descuidando tremendamente. Hoy se está descuidando fuertemente. Hazlo en todo momento. En tu casa o cuando vayas por el camino, quizás hablando con tus hijos o con cualquiera, y al acostarte y al levantarte. Imagínate cuántos devocionales en el día y no hacemos ni siquiera uno. Estamos mal, hermanos. Evaluémonos conforme a la palabra. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, esto indica, el énfasis que está haciendo aquí Moisés es que aquella persona que se considera del pueblo de Dios tiene que atesorar la palabra de Dios en todo espacio de su casa. ¿Qué cosas pasan en tu casa? Yo me acuerdo que mi abuelo por mucho tiempo se enojaba y no permitía que nadie en la casa prendiera un radio con música secular. No permitía juegos de azar en ninguna parte de ahí en la casa. En la terraza echaba a los nietos que estuvieran ahí. Salía con una cubierta, con un perrero o con unas varitas que mantenía. Era celoso de eso. Nosotros en nuestra casa, ¿qué permitimos? ¿Qué está plasmado en la pared de nuestra casa? Permitimos que lleguen los amigos de nuestros amigos, de nuestros hijos. Yo recuerdo una vez, yo creo que les conté una vez, yo cometí un error grave siendo cristiano. Y estaba en una situación económica muy mal. Muy mal. Estaba incapacitado, mantenía enfermo. Y yo vivía en el barrio Miraflores y se me dio por colocar una sala de videojuegos en la casa. Compré, hice una inversión. Compré 3 televisores y unos PlayStation. Pero yo restringí los juegos, colocaba los juegos sanos. Por ahí no era el problema. Yo colocaba los juegos. Entonces yo me tenía que ir para el trabajo. ¿Y quiénes estaban ahí? Mis hijos. Entonces yo abrí el Play. Y ellos se pusieron como administradores del negocio. Estaban pequeñitos, hermano. Pequeñitos. Sebastián con la voz ahí toda delgadita ahí. Ya se lo imaginarán. Pequeñito. Y ellos ahí empezaron a llegar los pelados a jugar, los del barrio. Vea lo que pasaba. Habían unos que entraban en la mañana al colegio. Y en la mañana, antes de irse para el colegio, tocaban la puerta a las 6:45, 7. Dejaban pago con la plata de la merienda, no comían nada en el colegio, la dejaban paga para cuando salieran del colegio, venían a jugar ahí. Mira lo que se estaba produciendo. Como en 2 ocasiones la mamá de uno de ellos vino a sacar los juguetes de ahí de la casa. Lo que mi casa se estaba prestando para eso. Y con mis hijos no estaba compartiendo el mensaje. Entonces, ellos ya sabían, yo les tenía dicho a ellos que ellos no podían decir malas palabras. Pero era inevitable que los que estaban jugando y perdían un partido, lo que se sollaban y decían su palabrería. Y Sebastián les decía: hey tú, no digas aquí malas palabras. Eso es malo. Y Sebastián estaba chiquitico, no le prestaba atención a ninguno. Chiquitico. Si no, te apago el Play. Entonces yo vine y hice un papel y lo coloqué en la pared así, prohibido decir malas palabras. Entonces él, cuando ya venían los que, hey tú, sí te voy a poner juego, pero si no dices malas palabras. Y entonces, y a veces pelados se sollaban de la emoción y decían malas palabras. Y él, mira lo que dice ahí, te apago. Y te colocaba el dedo así, te apago el Play, te apago el Play. ¿A dónde voy con esta situación? Por mucho que yo les dijera a ellos que no dijeran malas palabras, obviamente a esa edad ellos estaban celosos con eso y ellos no decían, ellos estaban en obediencia, pero veían eso en la casa. Yo permitía que en la casa se presentaran esas cosas. Por un error, yo consideré que era bueno, yo necesito trabajo y que me entre plata porque no me alcanza
la plata, pero es que no me alcanzaba, era producto de mis malos hábitos, de mi desobediencia. Pero que estaba permitiendo que en la casa de un cristiano se formaran malas palabras, dijeran groserías. Ya usted se imagina lo que pasaba allí. Y a veces yo estaba dentro de la casa y me incomodaba eso, pero me lo aguantaba con tal de que pagara el pelado los 1,000 pesos de la hora. Imagínense. ¿Sí? Errores que cometemos. En nuestra casa, ¿qué se escucha? ¿Qué hay? ¿Cuál es la conversación que hay en nuestra casa? Si aquí él le dijo que en los postes la colocaran, en los postes de tu casa, en los postes de tu casa y en tus puertas, escribe mis estatutos. O sea, ¿qué significa esto? Para que los tengas pendientes, para que no se te olviden. ¿Cuántas veces tú pegas cosas? Hay algunas de las mujeres que pegan cosas para que no se les olvide en la nevera, para que pegan ahí y las tienen pendientes para que no... ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos la palabra del Señor? Primeramente en nuestro corazón, pero que nuestro hábito sea tener a Cristo como el Salvador de nuestra vida y nuestros hijos también. Inculquemos la palabra del Señor en todo tiempo. Ahí mismo en Deuteronomio, por favor, el capítulo 32. Vamos a leer capítulo 32, versículo 45. Vamos a leer del 45 al 47. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, a todo un pueblo, y les dijo, después que terminó, aquí habla de un cántico, y después les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Hermanos, no tengan en cuenta mis palabras, por favor. Es el Señor quien nos está hablando. Y todo lo que se dijo hoy, palabra de Dios, yo te ruego hoy, mi amado hermano, que consideres esta frase que acabamos de leer. Leámosla una vez más. Cada uno de los que estamos aquí, hermano. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Qué significa esto? O sea, lleva tu corazón a la obediencia de todas estas palabras que hemos escuchado hoy en este lugar. Llévate para tu casa el deseo intenso de poder discipular a tu pareja, a tus hijos. Porque ese es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Por eso estamos perdiendo a nuestros hijos hoy. Porque nos está faltando esta parte. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Para qué, hermano? Para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Si no está atesorado primero en mi corazón como padre o en mi corazón como madre, no voy a poder transmitirla correctamente a mis hijos. Somos nosotros primero los encargados de velar por nuestra responsabilidad como padres en el hogar, para poder tener autoridad, para poder transmitírselo a nuestros hijos. La idea es que ellos cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Esa es la idea. Esa es la idea que dice aquí, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. No solamente nosotros, también nuestros hijos. Hermanos, que no nos importe poco lo que nuestros hijos piensen acerca del Evangelio, lo que nuestra pareja piensa acerca del Evangelio. Debemos estar unificados en un solo criterio, que es la cruz de Cristo. Y debemos velar cada día por ello. Si tienes que cambiar el esquema, cómo estás llevando tu casa, tu hogar, tu vida, cámbialo. Rompe con todo lo que tengas que romper para llevar a cabo este proyecto, hermano.
Porque si no, entonces será tu familia, tu corazón el que se romperá. ¿Quieres que te vaya bien en esta vida? ¿Quieres eso? Bueno, entonces apliquemos el primer concepto universal dado por el Señor. Eduquemos a nuestros hijos, pero primeramente nuestro corazón en el temor al Señor. Versículo 47. Porque no es cosa vana. Hermanos, esto no es algo que no sea necesario o ficticio, no. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, hermano. Es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea, hermano, está en juego en nuestra vida, es la salvación de tu alma, pero también la de tu familia. Y no es que esté en manos nuestras, porque la salvación es del Señor. Pero nosotros sí somos los sembradores de esa semilla. ¿Qué estamos haciendo, amada iglesia? Hoy podemos entender que el diseño de Dios es este que acabamos de escuchar. No hay otro diseño. No sé de qué manera te has diseñado tu hogar, conforme lo vivieron tus padres o tu mejor amigo, o como lo viste en una telenovela, o cuando lo viste en cualquier otra situación. Pero el diseño de Dios para tu hogar es este, hermano. En todos los hogares que están aquí, es el mismo diseño. No es otro. No es que el Señor, el plan de Dios para tu vida es otro, no, es el mismo. Que tú, tus hijos y tus nietos guarden la palabra del Señor.